Bienvenido a otro día del entrenamiento de Motiva. Otro día más para los caminos, guías, principios, consejos, reglas, recomendaciones para que puedas alcanzar lo que quieras en la vida. El video del día de hoy lo llamé Viviendo en las 4 temporadas. Esto va a estar bastante interesante porque aquí voy a utilizar un par de metáforas como para explicarte un par de conceptos que creo que van a ser bastante buenos. Puntualmente vamos a hablar sobre los ciclos naturales que dictan tu vida. Es importante conocerlos, es importante saber cuáles son. En detalle vamos a ver cuando pasan las cosas que no esperamos, que creo que eso es algo que le sucede a todo el mundo, estoy seguro que te ha pasado. Quiero contarte sobre un nuevo hijo que tienes y no sabías. Eres un padre o una madre que abandona un hijo, ¿cómo no vas a saber? Y el respeto que debes tener hacia las temporadas. Ese es el tercer punto. Entonces, este video es muy importante para mí porque yo creo que este fue una de mis primeras experiencias reales, donde de verdad viví en carne propia cuando las cosas no salen bien. Entonces, ¿qué pasó? Quiero que imagines esta situación, porque esto me pasó a mí. Yo tenía un tiempo con la tienda más grande que vende bikinis en Costa Rica, sabes que tengo e-commerce. Era diciembre del 2019. Mis ventas para ese momento, o sea, estaban por los cielos. Imagínate que facturaba cerca de $1,000 por día. Recuerdo que uno de esos días de diciembre hubo un solo día que facturé $4,000 en 24 horas facturé $4,000. Y es súper loco porque para ese momento mi salario eran $4,000. Entonces yo dije, o sea, hice en un día en la tienda lo que tardo 30 días en mi trabajo. ¿Qué pasa? En ese momento es cuando tomo la decisión de renunciar. Entonces lo hice un par de meses después, puntualmente en febrero del 2020. Yo digo, bueno, muchas gracias, me voy, firmo mi renuncia, entrego, estoy todo emocionado porque obviamente ahora sí voy a poderla dedicar al 100% a la empresa. ¡Pum! La Organización Mundial de la Salud declara el COVID un virus como muy complicado, declaran la pandemia mundial, empieza el cierre de fronteras, las aduanas en Costa Rica no estaban recibiendo productos que vinieran de Asia o de ningún otro lugar, porque como nadie sabía cómo se transmitía el virus, entonces había como un caos. ¿Qué pasó? Que mis ventas bajaron y ese primer mes que yo estaba dedicado al 100% a la tienda, mis ventas pasaron de $1,000 por día a menos de $50 por día. Todo el mundo estaba asustado, nadie estaba gastando dinero. De hecho, en Costa Rica nadie estaba yendo a la playa. Por ende, si yo vendo bikini, nadie me estaba comprando. Las piscinas de los conjuntos estaban cerradas. O sea, todo mal, desastre por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Los mejores planes que tú y yo vamos a hacer en nuestra vida, quiero que sepas que van a fallar. Y lo más probable es que fallen en algún punto. Entonces, no debemos ser, ni tú ni yo debemos ser tan egocéntricos en pensar que, por ejemplo, que nuestro plan va a ser 100% perfecto, que va a funcionar, pero A, B, C, D, que todo se va a dar como queremos. Bueno, como te he dicho, ya te he mencionado a Freud varias veces y él resumió que hay 3 fuentes primarias de dolor. El envejecimiento, y en la medida que tú aceptes esto y no lo veas como un mensaje deprimente, sino como algo que te motive, como para que puedas utilizar y aprovechar tus años de vida, yo creo que eso es una realidad y es importante que te guste o no, eso va a pasar. Entonces, cuando aceptamos esto, nuestras vidas entran en un camino diferente. El segundo concepto que Freud menciona es la influencia de fuerzas naturales, que esto incluye desastres naturales, tormentas, virus, pandemias, nadie lo controla, amenazas biológicas, todo lo que no controlamos. Entonces, que de hecho yo creo que, es que imagínate, ¿cómo iba a planear yo o a pensar que mis ventas iban a caer por una pandemia mundial? O sea, era imposible, yo repaso mucho los escenarios, era imposible llegar a esto y era imposible poder saber que yo iba a perder el 90% de mi ingreso. Y el último, las relaciones que tenemos tanto tú como yo con otras personas, con otros humanos. Entonces, estas 3 son principalmente las causas del dolor y sufrimiento en las personas. ¿Qué pasó? Yo tuve un problema en ese momento porque no consideré estas causas y la del COVID a mí me impactó y me causó bastante dolor, bastante sufrimiento y sabes que cuando te tocan el bolsillo, o sea, creo que es cuando más le afecta a uno. Entonces, no importa qué tan educado estés, no importa si terminaste primaria, no importa si tienes un máster, si tienes un PhD, o sea, lo que sea. Es casi imposible que tú elabores un plan perfecto que se vaya a ejecutar al 100%, donde tengas todo controlado. O sea, es mentira y no va a pasar y quiero que lo entiendas. Te lo voy a decir así porque necesitas entenderlo. Esta parte no va a suceder. A veces no es nuestra culpa las cosas que suceden porque hay cosas fuera de nuestro control. Pero nuestro cerebro tiene esta habilidad que él es un poco, vamos a decir, egocéntrico,
porque el cerebro siempre cree que tiene razón y tenemos que aprender a controlar eso. Entonces piensa esto, por ejemplo, hace 500 años, nosotros en la Tierra creíamos que éramos el centro del universo. Por miles de años y muchas civilizaciones pensaron que esta idea era correcta. Y esta idea estaba metida en la mente de las personas. O sea, todo el mundo entendía y esto lo daba como por hecho. ¿Por qué? Porque ellos estaban creyendo o viendo la ilusión óptica de que el sol es el que se está moviendo, la luna es la que se mueve, las estrellas son las que se mueven y nosotros estamos estáticos. Si esto que te estoy diciendo es cierto, entonces, ¿qué hago? ¿Para qué voy a planear si igual voy a fallar, Adrián? Y tampoco lo puedes ver de esa forma porque, o sea, no te vayas a los extremos. Pero sí es importante que te despiertes. Hay un autor, Durán, Will Durán, él está en los libros que te comenté. Él menciona algo que dice, una de las formas como mides el progreso es con la habilidad de superar las fuerzas externas. Esta frase me parece muy importante traerla acá porque cuando tú estás fallando, cuando tu plan no salga como quieres es porque hay algo externo que no estás considerando. Entonces, yo tal vez a esta frase de Durán yo le agregaría o mencionaría que por condiciones externas están las que Freud menciona, tal vez el envejecimiento del cuerpo, las fuerzas de la naturaleza y los efectos negativos de otras personas, de nuestras relaciones. Entonces, si todo esto que estamos hablando es correcto, tú te vas a poder convertir en un maestro o te vas a poder convertir en una maestra de dominar estas fuerzas externas, o al menos dominar la forma como tú estés reaccionando. Pero debes saber que existen varios factores externos, porque no es uno solo. La razón por la que la mayoría de las personas va por la vida continuamente con dolor o tristeza o depresión o angustia o melancolía es porque ellos no se dan cuenta de que desde el día número 1 estamos en un juego y este juego se llama vida. Y este juego que se llama vida no es nada más de ti. O sea, tú no eres el centro del universo, yo no soy el centro del universo. Esto se trata de todos nosotros y se trata del ambiente donde te encuentres. Y lo quieras aceptar o no, hay algunos factores que no vas a poder controlar y van a ser un reto en tu vida. Ese momento que yo viví, por ejemplo, yo siento que me dio como una sacudida y me ayudó a despertar, a ver las cosas desde otro punto de vista. Y aunque la pandemia evidentemente sigue siendo más grande que yo, porque ahorita que estoy grabando esto todavía estamos en pandemia, yo tenía que seguir con mi plan, yo tenía que adaptarme a esa nueva realidad. ¿Qué hice? ¿Cómo lo solucioné? Es muy extraño porque de hecho en ese momento nacieron 3 nuevas empresas que yo creé. En ese momento fue cuando yo decidí enfocarme en la expansión, abrí tiendas en Panamá, Chile y Perú. Hoy honestamente no sé cómo hice eso solamente en un pack, porque eso fueron meses de diferencia entre una tienda y otra. Yo tuve que buscar proveedores, tuve que arriesgarme a hacer pedidos, tuve que asumir los tiempos de entrega, los tiempos de retención de aduana. En aquel momento empecé a contratar personas, ahí fue cuando armé el equipo, te comenté que en la parte de e-commerce hay 15 personas que trabajan conmigo, que es todo el equipo. Tuve que empezar a contratar a cada una de estas personas, entregarle la actividad, hacer un manual de los procedimientos, porque obviamente como yo era el que hacía todo estaba en mi cabeza, o sea, tuve que hacer 1000 cosas, pero sin alejarnos del punto de hoy para volver a lo que estamos hablando. Quiero que entiendas que las cosas van a pasar, quiero que entiendas que vas a tener que aceptar estos ciclos naturales de la vida en cualquier situación que tengas. Entonces, entender esto te va a dar una ventaja pero fenomenal comparado con otras personas que no entienden esta situación. Pasamos al punto de tu nuevo hijo. Quiero compartir contigo una de las enseñanzas que Alan Nation le hizo a uno de mis mentores, que se llama Tai, y va más o menos así, una historia. Cuando tú le preguntas a alguien qué quiere alcanzar en su vida, generalmente aquí las personas empiezan a pensar solamente en el primer año. Y ellos tratan de imaginar cómo quieren que suceda todo. ¿Qué pasa? Que después se van tal vez de 3 a 5 años en el futuro. Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gustaría, esto me parece nice, esto lo quiero, esto no. Alan dice que el camino, por ejemplo, de los negocios, o puntualmente si eres un emprendedor me vas a entender, que el camino de los negocios es tratar de ver ese negocio como si fuera un hijo. Esa segunda fuente de ingreso como si fuera un hijo tuyo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es un hijo tuyo? El primer año te va a mantener despierto toda la noche. El segundo año todo va a seguir siendo bastante terrible porque tienes que invertir mucho tiempo, te estás volviendo loco, te estás volviendo loca. Diría que los primeros 3, 4 o 5 años es un proceso bastante difícil. Al principio es una inversión gigante en temas de tiempo y energía lo que tienes que hacer
no es tan divertido, no es color de rosa. Claro, te vas enamorando del proceso. ¿Qué pasa? Que eventualmente ese niño crece, esta empresa crece. Y cuando tú vas envejeciendo, o por ejemplo cuando pasan 20 o 30 años, ese niño ya es una persona grande. Entonces esa empresa chiquitica en 20 o 30 años va a llegar a un punto en el que va a ser una empresa grande. Y este hijo tuyo en ese punto, cuando ya tú estés viejo, va a poder cuidar de ti. O cuando estés vieja va a poder cuidar de ti. Entonces hoy en día tú y yo estamos rodeados de muchas historias de éxito. Y como te comenté, creo que se popularizan por las redes sociales. La gente piensa que el éxito llega rápido, que por ejemplo tienes unos fundadores de algo que hicieron una app, la vendieron y ganaron millones de dólares y tienen menos de 30 años, por ejemplo. Tienes esta persona que hizo Facebook, que lo terminó y apenas estando en la universidad y ni siquiera terminó la carrera. Hay un niño de 8 años, no sé si lo sabías, tiene un canal en YouTube y le paga, no sé, gana creo que son cerca de 200 o 250 mil dólares al mes solamente por jugar con juguetes. Y ya. O sea, y estas historias no se acaban. Se supone que así es como funciona el mundo. Entonces las redes sociales nos indican que el éxito debe llegar de esta forma, que es algo rápido que simplemente, pum, te chocó y ya, soy exitoso, ¿sabes? Y es como, o sea, eso no es así. La vida real no es así. En la vida real esto toma bastante tiempo porque esto es un proceso lento, lento, lento que toma para crecer. Por ejemplo, si tu pilar más deseado es el de la riqueza y tú buscas tener dinero, quiero que sepas que te va a tomar cerca de 10 a 20 años al menos conseguir tu primer millón de dólares, si es que estás apuntando a metas gigantes. Bill Gates, él empezó a los 13 años a programar y se volvió millonario fue a los 30, por ejemplo. Hoy su negocio cuida de él. Steven Spielberg, el de las películas, él empezó cuando tenía 8 años solamente. De hecho, creo que hay unas historias donde él se metía en los sets de rodajes como para aprender lo que hacía. Y la cosa es que él no se volvió millonario sino hasta que tuvo 30 años. Creo que su primer millón como fue a los 20 y algo. Algo así es la historia de él. Sin conocerte, yo sé que tal vez tú puedes tener una meta grande y yo estoy seguro de que si es así, tú la quieres ahora, tú quieres que pase ya. Pero el problema es que no estás entendiendo que hay una línea de tiempo que tienes que atravesar. Entonces, si tú no te das cuenta de esto va a causar como una carga negativa en ti porque va a causar frustración, va a causar mucha rabia. Es como querer tener un árbol de mango, por ejemplo, y sembrar la semilla hoy y esperar que en 30 días yo tenga una mata de mango gigante donde pueda comerme 10 mangos todos los días. Eso no va a pasar. Se te olvida que la naturaleza tiene sus propios tiempos y así como también existen tiempos para el desarrollo de los negocios. Y para poder alcanzar el éxito en los 4 pilares necesitas ser paciente porque todo es un proceso. Hablando de emprendedores, por ejemplo, si tú tienes ya un negocio el día de hoy, tal vez esto te vaya a ayudar mucho. Entonces, la mayoría de los emprendedores, y me incluyo, porque me pasó durante mucho tiempo, yo creo que nosotros estamos distraídos. O sea, estamos constantemente pensando en demasiadas cosas. Tú tienes que seguir en tu negocio, tienes que enfocar el tiempo necesario, tienes que enfocarte en una sola cosa y no soltarlo. O sea, tienes que agarrar eso y hacerlo parte de ti. Ahí está el verdadero patrón de éxito. Y seguramente aquí piensas, Adrián, pero ¿sabes qué pasa? Yo no quiero esperar 10, 12, 15 años para poder alcanzar el éxito que quiero. No quiero. Y claro, obviamente sé que no lo quieres y está bien, pero no va a pasar antes. O sea, hay una posibilidad, pero muy pequeña, pero si te aferras a eso, eso va a poder generar mucha frustración en ti, te vas a sentir deprimido y esa no es la idea. Si tú quieres un camino corto, sin darte cuenta, ya estás en él. Y no quiero sonar arrogante, no quiero sonar pretencioso, pero por ejemplo, este entrenamiento de Motiva a ti te va a poder ayudar a que tú puedas entender el panorama completo, entender las reglas del juego que estás jugando, poder saber que acortar los tiempos es algo que no va a suceder, pero tú puedes ser mucho más eficiente en tus procesos. ¿Por qué? Porque vas a cometer muchos menos errores, pero tienes que vivir el proceso. Tú no puedes pretender que si tienes un niño de 2 años, en un par de semanas ya tenga 20. Es imposible. Eso no va a pasar. Lo mismo pasa con tu negocio. Tú tienes que vivir este proceso natural de crecer, de aprender, de desarrollarte, de tener todo tu cinturón de herramientas para poder enfrentar estas adversidades. Entonces, lo mismo pasa con tu meta. Tú la vas a alcanzar, independientemente de la que sea, si es tal vez fuera del dinero, pero tienes que estar preparado para ello. Si quieres de repente una pareja perfecta, quiero un novio, una novia, una esposa, lo que sea, no va a llegar mañana. A veces yo escucho mucho en las redes sociales, hay personas que por ejemplo dicen tener la fórmula del éxito,
que si en 1, 2, 3 meses te puedes hacer millonario. Eso es mentira, eso no existe. De hecho, una vez yo yo llamé a una de estas empresas como para ver qué era lo que estaban ofreciendo. Me llamó mucho la atención como la estrategia de marketing que utilizaron. Quería entender qué era lo que estaban ofreciendo. Ellos aseguraban que independientemente del negocio que tuvieras, el capital que tuvieras, ellos te iban a llevar a $1 millón en un año. En aquel momento, mi tienda tenía que como unos 8 meses, algo así. Ellos me dijeron, mira, si tú tienes 8 meses para este momento, ya tú tienes que estar en este nivel, en este nivel, en este nivel, por lo menos deberías estar sobre el $500,000. Y yo es como, o sea, es imposible. Y yo siento que yo hice y apliqué todo lo que pude, pero es imposible, porque no vas a poder crecer si no inviertes un capital muy grande. Desconozco tus finanzas, pero yo estoy seguro que tal vez al día de hoy tú no tienes $1 o $2 millones para meter en un negocio, porque si tienes un capital monstruoso, sí puedes armar un negocio monstruoso, pero el riesgo es gigante porque puede salir algo mal. Ahora quiero que hablemos de lo que es el respeto a las temporadas. Es necesario que tú entiendas que existe un ciclo natural. O sea, en términos de tiempo y un ciclo natural. De hecho, hay un autor que se llama Malcolm Gladwell. Él establece la regla de las 10.000 horas. Él indica que, por ejemplo, si tú inviertes esta cantidad de tiempo, si tú inviertes 10.000 horas en una actividad particular, en poder aprender esa habilidad, en entender qué es lo que tienes que hacer y poder absorber todo el conocimiento que puedas, con 10.000 horas tú te vas a volver un experto, te vas a volver una experta en lo que sea que hagas. De hecho, si tú estudias arte, yo no sé si esto te puede sonar familiar. Hubo una época, de hecho, hubo 10 años en los que Pablo Picasso estuvo perdido. Le decían los 10 años oscuros de Pablo Picasso. Y la cosa es que durante estos 10 años nadie sabía de él y él lo que estaba era obviamente preparándose para poder ser el artista que fue. Incluso grandes personas como los de McDonald's, KFC, los creadores, pasaron por mucho más tiempo antes de poder conseguir el éxito. Y claro, o sea, existen muchas formas de tú poder ir caminando o más rápido, más lento, lo que sea, pero es lo que es real y es que esta línea de tiempo tú no la vas a poder eliminar ni sacar de tu vida. Hay una advertencia con todo esto. Quiero que te prepares porque lo más probable es que si tú de verdad quieres destacar demasiado, van a pasar por lo menos 10 años hasta que tú llegas a ese punto si tu sueño es muy grande. De hecho, yo siento y yo sé que, por ejemplo, con Motiva, esto es un movimiento que yo quiero tratar de iniciar, lo estoy iniciando en 2021 y yo sé que para que llegue al punto que yo quiero, tengo que esperar al menos hasta el 2030. Y estoy dispuesto a vivir ese proceso porque es el proceso normal, ya lo entiendo, entonces ya eso no va a generar ningún tipo de ansiedad en mí. Hay una forma adicional que tú puedes utilizar para poder entender todos los ciclos de la vida. Y creo que es utilizando las estaciones. Primavera, verano, otoño y el invierno. Esto es algo relativamente nuevo para mí porque, como sabes, yo vengo del Caribe, una isla en Venezuela. Allá era verano todo el año. O sea, no tenía este tema de las estaciones. Entonces, para mí fue como un concepto un poco nuevo. Pero bueno, volviendo al tema. La cosa es que aquí nosotros vemos a personas muy exitosas que han logrado cosas que nosotros queremos lograr. ¿Qué cosas son estas? Puedes llamarlo un matrimonio feliz con hijos y una casa maravillosa, espectacular, un cuerpo fit, manejar un carro de lujo, que tu empresa haga esto, tener felicidad, o sea, etcétera. Ponle el nombre que tú quieras. Como nosotros lo estamos viendo desde afuera, nosotros vamos a tender a creer que el proceso es rápido. Pero no estamos viendo que estas personas, para poder llegar a ese punto, se tuvieron que preparar. Lo más probable es que hayan tenido que pasar por este proceso de las 10.000 horas que te estoy comentando. Entonces nosotros los vemos felices, los vemos en el verano de su vida, pero por ejemplo nadie se imagina el invierno que ellos tuvieron que pasar. Me gustaría usar este ejemplo de las estaciones para poder explicarte cómo funciona el ciclo con mucha claridad. En la naturaleza es importante que exista el invierno, por ejemplo. Y esto lo aprendí hace poco. Esto hace 2, 3 días fue que lo aprendí. El invierno ayuda mucho a que la tierra sea mucho más fértil. Cuando un lugar tiene las 4 estaciones, el invierno es una temporada donde la tierra puede descansar. Es como que se desconecta. De hecho, se replanta el nitrógeno conservado en el suelo. Eso ayuda a que la tierra tenga muchos más minerales para cuando vuelvan a salir las plantas nuevamente. Bueno, sorry por el detalle, pero como sabes, me encantan las plantas. Imagina tu vida entonces. Cuando eras pequeño, por ejemplo, o cuando eras pequeña, tú solamente estabas enfocado en las tareas que tenías que aprender. Tú estabas con tus padres y esa era tu única responsabilidad. Cuando tú eres joven, tú tienes la primavera, estás en la época de primavera-verano. De hecho, yo diría que esta época es cuando, por ejemplo, tú estás entre los 25 y los 45 años.
Durante este periodo tú disfrutas mucho la vida, disfrutas mucho mientras estás estudiando o mientras trabajas, porque incluso cuando uno es joven y está metido en el trabajo con los compañeros, de verdad que como uno se distrae, tú vas eligiendo las personas que te rodean, se van formando tus amigos, seleccionas parejas, seleccionas carreras, seleccionas a lo que quieres dedicarte. Yo creo que es el momento más clave de la mayoría de las personas. Trabajas mucho, a veces no ves el resultado correcto, ni en la universidad, ni en tu trabajo, ni en tu emprendimiento. O sea, de verdad que en este momento de la vida como que la cosa cuesta. Luego viene el otoño, que para mí el otoño es cuando tienes de 45 años a 50. Yo creo que es cuando empiezas a acumular riqueza en una mayor cantidad. Acá tienes mucho más tiempo para poder compartir con tu familia, te enfocas en otro tipo de cosas. Y con esto no quiero que pienses que la vida de cada uno está predestinada, esto es solamente en líneas generales como tal vez yo estoy viendo esto y en función a lo que he podido estudiar. He visto y he notado una correlación que generalmente la edad y las personas están alineadas con estos ciclos que te estoy comentando. Y la naturaleza funciona así, nosotros somos seres biológicos, o sea, es parte normal del proceso. Ojo, tampoco quiero que pienses que, por ejemplo, que con esto tú tienes que ir súper lento porque el hecho de que no voy a acumular riqueza hasta que tenga 50 años, Adrián. No. Lo más probable es que tu punto máximo de riqueza lo empieces a acumular en este periodo, pero no por eso tienes que bajar la velocidad. Porque tú no sabes si de repente en esas probabilidades pequeñas, tal vez tú eres la persona que la saca del estadio, por ejemplo, con lo que sea que estés haciendo. Mi idea con esto es que tú trates de ser consciente o trates de entender que vas a poder vivir varios ciclos en tu vida. Es importante. Lo segundo que quiero que aprendas es que tienes que aceptar el ciclo y que es parte normal de la vida. Para no hablar con tantas metáforas, quiero explicarte, por ejemplo, cómo veo cada uno de los ciclos, pero hablando específicamente de la temporada. Para mí el invierno, ¿qué es el invierno? El invierno es una época donde generalmente te sientes como cansado, te deprime, puedes perder la fe, puedes perder el coraje, te puedes sentir frustrado, no estás viendo resultados. Si estás en este momento de tu vida, trata de leer biografías, trata de tener mucha paciencia, trata de investigar, absorbe conocimiento. Creo que este es un buen momento para aplicar los 7 pasos del método científico. Y si estás aquí en este invierno, la idea es que acá en el invierno tú te enfoques solamente en planear y en definir las hipótesis que quieres probar. Pasamos a la siguiente estación. Viene la primavera. Yo creo que esta es la época del año donde tú plantas, donde tú siembras, donde tú pones la semilla. Si estás aplicando el método científico, creo que este es el momento donde tú estás probando las hipótesis, estás experimentando, estás planeando diferentes cosas. Y no quiero que trates de salir como súper apurado o apurada de esta estación. No vas a poder. Hay ciclos y tienes que respetarlos. Aquí tú no sabes al 100% lo que estás haciendo. Y es así, o sea, no sabes lo que estás haciendo, pero la idea es que vayas experimentando. Si pasamos a la siguiente estación sería el verano. Entonces en el verano es cuando tu experimento funcionó, es cuando ya pasaste a la siguiente estación. En este momento estás enfocado en la actividad, te estás moviendo mucho, lo más probable es que estés durmiendo poco, estás avanzando, estás algo estresado, pero es una época bastante bonita porque te sientes bien, estás viendo relativamente el resultado, no el que tú quieres, pero estás viendo el resultado. Aquí estás pasando por un punto donde ya experimentaste en tu negocio, en tu cuerpo, en tus relaciones, o sea, en lo que te hace feliz, en lo que sea, donde estés aplicando el método científico en cualquier lugar de los 4 pilares. Y aquí es donde estás viviendo esa vida que planeaste. Yo creo que acá es importante absorber y analizar mucho los resultados. Y finalmente tenemos el otoño, que aquí es donde todo el mundo quiere estar, es la época de la cosecha. Aquí solamente nos encargamos de recolectar, de poder disfrutar lo que ganaste. Aquí tienes mucha tranquilidad, tienes bastante confianza, te sientes bien, sientes que te puedes comer el mundo, sientes que puedes escalar el Everest, o sea, es como el mundo es tuyo. Tú tienes que tratar de aprender a querer cada una de ellas porque, como te digo, la vida es cíclica y tú tal vez hoy estés en una, pero mañana vas a estar en otra. Yo creo que a nosotros nos enseñaron algo diferente. De verdad que quiero que tengas en mente que la vida son ciclos y si estás, por ejemplo, en esa temporada donde no quieres estar, llámalo invierno, vas a salir de ella, pero trata de tener mucha paciencia, aplicar el método científico, eso te va a poder ayudar mucho. Yo creo que la lección de hoy yo la enfoco en que tú puedas tratar de ayudar a tu cerebro y que tus pensamientos traten de absorber mucho más lo que es el mundo real y cómo está funcionando la vida en realidad.
Quiero que saques todas esas mentiras que tú has recibido a través de las redes sociales, a través de tus amigos, a través de tu familia, sobre este hecho de que todo llega muy rápido. Entonces es muy importante que en este punto ya tú tengas al menos una idea general de qué es lo que quieres hacer, de a qué te vas a dedicar. Si por ejemplo, al día de hoy, tú todavía no tienes claro tu destino, necesito que pares este video y vuelvas al video número 13, porque necesitas ya definirlo. No podemos avanzar si no tienes ya tu destino claro. Tienes que entenderlo y verlo nuevamente. ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo de verdad espero que tú lo tengas bastante claro. Bueno, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Es el momento de las preguntas. Recuérdate en tu cuaderno. La idea es que puedas hacerlo con puño y letra. Compártelos conmigo. O puedes colocarlo acá en la página. Me lo puedes mandar por redes sociales a mi correo. Pregunta número 1. Quiero que escribas sobre un invierno que tú hayas atravesado. Una situación que haya sido muy difícil. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue? Y con lo que sabes hoy, ¿qué hubieses hecho diferente en aquel momento? Primera pregunta. Segunda pregunta. Descríbeme una primavera en tu vida. ¿Cuándo fue? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué atravesaste en tu vida? Y sabiendo lo que sabes hoy también, ¿qué harías diferente? Pasamos. Pregunta número 3. La misma pregunta también para, el verano. Y cuarta pregunta, lo mismo para el otoño. Esta tiene 5. Quinta pregunta. ¿En qué temporada estás ahorita? Al día de hoy, estás viendo este video, ¿en qué temporada estás? ¿Y qué vas a hacer con la nueva información que has estado teniendo durante los últimos días para poder salir de esto? Espero tus respuestas, de verdad compártelas conmigo, me gusta leer esto. Que nada te detenga, por favor. Cuídate mucho.